Gloria a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios nos sopla aliento de vida sobre nosotros. Gloria a Jesús. Esta mañana les voy a pedir que me acompañen a el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9. Evangelio según San Lucas en el capítulo 9. Vamos a leer los versos 57 al 62. Es la parte final del capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, comenzamos en el 57. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las rosas tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Estamos ya dentro de este proceso que hemos echado a andar del discipulado ya unas cuantas semanas y quiero hablar un poquito sobre esto porque creo que estamos entrando en el mejor momento en que comenzamos a hablar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de cómo Dios quiere transformarnos. Y realmente esa es la esencia del discipulado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo les pregunto, o si alguien en la calle mañana les pregunta, bueno, ¿en qué consiste ser un discípulo? Si a ustedes les trajeran esa pregunta, ¿en qué consiste ser un discípulo? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? ¿Cuáles son las cosas que ustedes podrían, verdad, 1, 2, 3, enumerar y decir, bueno, ser un discípulo consiste en esto, en esto, en esto? ¿Qué dirían ustedes? Cuando nosotros vivíamos en Chicago había una ganga, una pandilla urbana muy famosa en la ciudad de Chicago llamado Los Discípulos. Así se llamaban, Los Discípulos. Ahora, si usted le pregunta a uno de ellos qué significa ser un discípulo, obviamente le va a dar una respuesta diferente a la que está en la Biblia, ¿verdad? Para ellos ser discípulo es otra cosa. Pero ¿qué significa para nosotros entonces ser discípulo? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Mire, yo pienso, esta es mi convicción, basado en leer la Escritura. No puede ser casualidad que Jesús haya escogido discipular a sus seguidores, a las personas que él mismo escogió. No es casualidad. Platón inventó la academia, Aristóteles inventó el liceo, Jesús inventó una nueva manera de formar a la gente. Se llama el discipulado. Ahora, si Jesús escogió discipular, es porque eso es supremamente importante. Y le voy a decir algo más. Yo personalmente pienso que no se puede ser un buen cristiano sin ser un discípulo. Dios lo que quiere es formar discípulos. Por eso la Escritura en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos. ¿Ve? Es discípulos. Es convertirnos en un discípulo. Por eso es que necesitamos saber en qué consiste ser un discípulo.
¿Cuál es la diferencia entre solamente ser un asiduo asistente a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre eso y ser un discípulo? Tenemos que entender eso en profundidad, porque realmente lo que la palabra dice es: vayan y hagan discípulos. ¿Pero a quién le dijo Jesús eso? A los que ya eran discípulos. Solamente cuando somos discípulos podemos ir y hacer discípulos. Pero así que es muy importante en la fe que nosotros seamos discípulos. ¿Cuál es el gran problema del cristianismo? Mire, yo lo que yo estudié en la universidad es precisamente eso, la historia de la iglesia. Entonces, cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno se da cuenta que en la historia de la iglesia hay de lo bueno, de lo malo y de lo peor. Es decir, cuando uno estudia la historia de la iglesia, no es la historia de angelitos, ¿verdad?, haciendo cosas maravillosamente buenas. No, la historia de la iglesia también tiene un montón de embarradas y un montón de calamidades, un montón de desaciertos, de errores, de problemas inmensos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si esta es la iglesia de Cristo y se supone que... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Aún en la historia de la iglesia hay un montón de borrones, un montón de errores garrafales y de cosas bochornosas de las cuales tenemos que avergonzarnos. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo es un discípulo. No todo el mundo en la iglesia es un discípulo. Y entonces eso explica por qué se dieron cosas tan bochornosas como las cruzadas o como la Inquisición. Y eso explica por qué en nombre de Dios se ha matado tanta gente y por qué hay tantos problemas en las iglesias. Porque no todo el mundo es un discípulo. Hay gente que solamente quiere asistir a la iglesia bueno, porque así se lo inculcaron, así se acostumbró, no tiene más nada que hacer el domingo por la mañana. No sé cuál es la razón, pero hay gente que no son discípulos. Están en la iglesia, pero no son discípulos. Hay gente que se llaman cristianos, pero no tienen la menor noción de lo que significa ser un discípulo. Bueno, mire, la Biblia, yo no le puedo hablar de otra cosa, pero de esto le puedo hablar. La Biblia no dice que nosotros tenemos que ser cristianos. Dice, tenemos que ser discípulos. Y por lo tanto, ¿qué pasa si usted llegara ya al cielo, ¿verdad? Y en la puerta le dicen, ¿usted es discípulo o solamente cristiano? Y ahí hay dos puertas donde dice, bueno, los discípulos para este lado y los cristianos para este lado. Le pregunto, ¿valdría la pena entonces saber cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo? ¿Valdría la pena? Si nos van a dividir y nos van a hacer entrar por dos puertas diferentes, con dos destinos diferentes, ¿valdría la pena saber cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El énfasis que quiero hacer, mi querido, es que la historia de la iglesia se va a seguir repitiendo a no ser que nosotros entendamos en profundidad qué significa ser un discípulo. Mire, tomemos por ejemplo la vida de Constantino. Constantino es el primer emperador romano que se convirtió a la fe cristiana. En el 312 de la era cristiana, Constantino, ¿verdad?, se estaba preparando para una batalla en un lugar que se describe como el puente sobre el río Milvio. En ese lugar, Constantino dice haber visto una visión donde se le apareció Jesús y le entrega una cruz y le dice, con esta cruz vas a vencer. Y entonces el día siguiente Constantino se levantó y le mandó a poner a todos sus soldados en el escudo, le mandó a pintar una cruz. Y salieron a la batalla y ganaron esa batalla. Y por lo tanto Constantino dijo, el Dios de la cruz es de verdad. Y el Dios de la cruz, él sabía que era el Dios de los cristianos. Y a partir de ese día, Constantino comenzó a inclinarse en favor de la fe cristiana. Un año más tarde, en el 313, dio a conocer un edicto que se conoce como el Edicto de Milán, en el cual Constantino descensura
le quita la censura a la iglesia cristiana, y desde ese día en adelante la iglesia podía tener presencia pública, podía reunirse públicamente en la sociedad romana, y al ser descensurada, eso significaba que la iglesia, ¿verdad?, podía ya operar como cualquier otro grupo religioso. Muy interesante, porque pareciera que Constantino se hizo cristiano, pero a muchos historiadores les queda la duda si realmente Constantino se hizo cristiano, pero nunca llegó a ser un discípulo. ¿Sabe por qué? Constantino nunca se bautizó hasta que estaba en su lecho de muerte. Hasta que estaba ya en los estertores de la muerte, casi lo obligaron a bautizarse y ¿verdad?, refunfuñando, aceptó el bautismo cristiano. Eso es lo que nos cuenta Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia. Así es como cuentan la historia. Pero ¿sabe qué? Desde su conversión, supuesta conversión, hasta su muerte, Constantino mató a su segunda esposa, Constantino mató a su cuñado y a su hijo mayor. No era muy cristiano este Constantino, ¿no? No le temblaba la mano. Le estoy diciendo dentro de su familia. De sus enemigos ni le cuento. Por decenas. Los mató por decenas. En otras palabras, lo que quiero decir es que realmente a lo mejor Constantino llegó a ser un cristiano, pero para mí nunca llegó a ser un discípulo. Porque un discípulo es una persona que tiene un estilo de vida diferente. Cualquier persona que se cuelga una cruz en el pecho, ¿verdad?, se pronuncia, se comienza a llamarse a sí mismo cristiano. Y la persona a lo mejor ni siquiera puede saber en lo que cree. Bueno, yo creo en Jesús y ya cree que eso es suficiente, pero bueno, no es suficiente. Yo tengo que saber en qué consiste ser un seguidor de Jesús. ¿En qué es lo que dice Jesús acerca de aquellos que lo siguen? Esto es supremamente importante porque, mire, si usted viene a la iglesia, le voy a ser bien honesto. Si usted es un asiduo asistente a la iglesia, usted va a absorber la cultura eclesiástica de la iglesia. Usted va a absorber la cultura, llamémosla evangélica. Usted va a terminar hablando como hablan los evangélicos, usando las palabras, los términos, la jerga evangélica. Usted va a terminar, ¿verdad?, asociándose con evangélicos que le van a influenciar en esa cultura o en esa subcultura evangélica. Y usted puede aprender lo bueno y lo malo de los evangélicos, pero usted todavía no es un discípulo. Hay mucha gente que viene a la iglesia y tiene buena voluntad y tiene, ¿verdad?, buen deseo y les gustan las cosas de Dios, pero todavía no ha entendido lo que es un discípulo. Yo quiero que nosotros todos en esta iglesia entendamos cabalmente lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Que saltemos a una nueva dimensión, a una nueva forma de vivir la fe. Que no nos conformemos con algo superficial, sino que nosotros entremos en algo más profundo, que entendamos lo que significa ser discípulos. Y ser discípulo de Jesucristo no significa ser más religioso, no, al contrario. ¿Verdad? Cuando uno tiene claridad de lo que es, lo que Dios quiere de nosotros, eso nos hace más eficientes. Pero ya no tenemos necesidad de andar en muchas cosas que son irrelevantes, mientras más claro tenemos. Entonces, creo que nos vamos a hacer un favor a nosotros mismos si nosotros logramos responder a esa pregunta. ¿En qué consiste ser un discípulo? ¿En qué consiste ser un discípulo? Bueno, este texto, el texto de Lucas hoy, es muy interesante.
Porque este texto nos enseña lo primero que necesitamos saber con relación a esto. Miren, en este texto, Jesús, en una de sus tantas salidas a ministrar en las aldeas, se consigue con 3 individuos. Y estos 3 individuos, los 3 tienen algo en común. ¿Qué es lo que en este texto los 3 tienen en común? Fíjese bien, sea un poquito observador. Los 3 tienen en común que los 3 tienen el buen deseo, noble, piadoso, llamémoslo religioso si ustedes quieren. Los 3 tienen el deseo firme, asienten en seguir, en querer seguir a Jesucristo. Los 3, ninguno de ellos se niega, ninguno de ellos dice, no, yo conmigo no. O ninguno de ellos dice, no, ya yo tengo mi maestro, ya yo tengo mi rabino, ya yo tengo no. Los tres quieren seguir a Jesús y lo declaran, lo dicen. Pero, ¿qué es lo otro que los 3 tienen en común? Fíjense, los 3 dicen sí, pero al mismo tiempo los 3 dicen sí, pero todavía no. Sí, dicen sí, está bien, yo te voy a seguir, pero primero tengo algo que hacer. ¿Sabe qué es lo que los 3 tienen en común? Que los 3 están usando una excusa. Los 3 están utilizando una excusa para quedar bien y para de alguna manera evadir su responsabilidad. Ahora mire, ¿qué quiere decir eso? Que no basta con la buena intención de querer seguir a Jesús. Las iglesias están llenas de gente noble que quiere seguir a Jesús. Pero ¿sabe qué? En la gran mayoría de los casos siempre estamos esgrimiendo, utilizando una excusa para no tener que, ¿verdad? Para no tener que llegar a ese punto extremoso de tener que dejarlo todo y seguirlo solamente a Él. Cuando yo era muchacho, joven, yo le hablaba de Dios y de Jesús a muchos de mis amigos y los tipos me miraban, me extraño, estás loco, o sea, estamos en el momento en que es el tiempo de derrochar la vida, es el tiempo de conocer cosas nuevas, es el tiempo de dedicarnos a descubrir cosas. ¿Cómo nos vamos a hacer evangélicos? ¿No? O sea, estás loco. O sea, la mirada que me daban era, te volviste loco. O sea, ¿cómo en el mejor momento en que podemos vivir del vacilón, vivir de la fiesta, de vivir del descorche, vivir de... ¿Cómo tú me invitas a ser evangélico? O sea, bueno, mira, ¿sabe qué? Muchos de nosotros podemos estar usando una excusa. Aquí habían 3 excusas. 1, la persona tenía un negocio que hacer. 2, la persona tenía que ir a enterrar un muerto, ¿verdad? Y 3, tenía una boda. Es decir, estaban utilizando excusas diferentes. Pero en el fondo le estaban diciendo a Jesús, espérate, hay algo más importante, hay algo que tengo que resolver primero. Y la respuesta de Jesús contundente a los 3 es, no están aptos para el reino. No están aptos para el reino. Qué tremendo. Porque eso quiere decir que nuestra buena intención no es suficiente. Dios quiere ver algo más que nuestra buena intención. No dicen que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Es decir, la buena intención no es lo que Dios está buscando. Dios quiere ver algo más. Mire, en la Biblia hay una parábola muy interesante. Es la parábola del hombre. Jesús cuenta la parábola de un hombre que tenía 2 hijos.
y uno de los hijos, ¿verdad? O sea, a los dos los invita a ir a trabajar a su finca, a su hacienda. Y el uno dijo que sí y el otro dijo que no. Y el que dijo que no, finalmente fue el que se apareció y tomó la responsabilidad de trabajar para su padre. Y el que dijo que sí, flagrantemente nunca dio la cara, nunca apareció. En otras palabras, la parábola, ¿para qué Jesús cuenta esa parábola? ¿Para qué Jesús cuenta esa parábola? Para decirnos a nosotros que no importa tanto lo que nosotros estamos diciendo con nuestras bocas. Eso no es. Hay algo que tiene más peso que lo que tú dices con tu boca. Hay algo que es más contundente. Hay algo que es más pesado. Hay algo que tiene más validez que lo que nosotros decimos con la boca. Es lo que nosotros hacemos con nuestras acciones. Y esa es la diferencia entre un cristiano y un discípulo. ¿Verdad? El cristiano puede decir cosas muy lindas de Jesús y puede florearlo mucho y puede aquí, pero llegado el momento en que se necesita asumir responsabilidad, vamos a ver quién es quién. El discípulo es uno que no evade su responsabilidad. El discípulo es una persona que tiene a Jesús como su primer negocio. No es nada, nada está por encima de Jesús. Jesús es su prioridad. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos entonces. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? Es decir, ¿a quién nosotros obedecemos? Porque lo que nosotros establezcamos como prioridad, eso va a ser a lo cual nosotros vamos a obedecer. ¿A quién obedeces tú? Mire, esto es importante que nosotros lo entendamos. Y yo sé que es un tema un poquito, nos pone un poquito de presión, de tensión, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Porque ¿qué pasa, mis queridos, si ustedes vienen a la iglesia y yo no hago este trabajo de sacudir un poco la mata para ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, Sweet Jesus, solamente tenemos a Sweet Jesus y Sweet Jesus, y entonces es solamente Sweet Jesus y no, ¿sabe qué? En el cielo no está Sweet Jesus. En el cielo no está Sweet Jesus. Dios quiere que nosotros entendamos en realidad en qué consiste ser un discípulo, porque Dios tiene expectativas de nosotros. Entonces, claro, no es agradable ni para ustedes ni para mí tener que mover la mata, sacudir la mata. No es ni agradable para ustedes ni para mí, pero yo tengo que hacerlo. Y yo tengo que llevarlos a ustedes a ese punto en que nosotros juntos, porque esto no es un asunto de yo versus ustedes, no. Juntos reflexionemos qué es lo que Jesús pide de mí. ¿Qué es lo que Jesús de Nazaret pide de mi vida? Lo primero que Jesús pide es que yo sea su discípulo. Jesús llamó a los suyos para que estuvieran con Él. Los llamó a ser sus discípulos. Eso es lo primero que Jesús pide de ti, que tú te conviertas en un discípulo. Que tú entiendas que tú estás llamado no solamente a ser un miembro de una iglesia o un asiduo asistente dominical. No, Dios te llamó a algo más profundo que eso. Dios te llamó a ser un discípulo de Jesucristo. No un discípulo mío, no mío, por favor, yo no soy ejemplo de nada. Un seguidor de Jesucristo. Un seguidor de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es lo que nos está ocupando esta mañana. Tenemos que descubrir en qué significa ser un discípulo. Y lo primero que significa ser un discípulo es que Jesús tiene que ser nuestra prioridad. Estos tres individuos buscaron eludir su responsabilidad usando una excusa. Y la excusa era, tengo algo importante que hacer. Tengo algo urgente que hacer.
Tengo algo urgente que hacer. Usted sabe que usualmente nosotros, los seres humanos, terminamos viviendo la vida en función de lo urgente y no en función de lo importante. ¿Cuántos de ustedes sabían que eso es así? La gran mayoría de nosotros terminamos invirtiendo la mayor cantidad de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestra inteligencia en lo que es urgente y no en lo que es importante. Esa es la historia de Lucas capítulo 9. La gente está tratando de hacer algo urgente, pero está descuidando lo que es importante. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque estas personas no habían entendido quién es Jesús. La primera manera en que yo pongo a Jesús en su lugar correcto, ¿verdad? La primera manera, o sea, la forma correcta en que yo ubico a Jesús en quién es Jesús para mi vida, quién tiene que ser para mi vida, es cuando yo entiendo quién es Jesús primero. Muchos de esta gente, Jesús era un tipo folclórico, coloquial, un taumaturgo, un iluminado, un profeta al estilo del Antiguo Testamento. O sea, para muchos de ellos, judíos, en el tiempo de Jesús, no terminaron de ubicar bien quién era Jesús. Porque Jesús, su apariencia física era como la de cualquier otro judío. Si usted se tropezaba con Jesús en la plaza del pueblo de Capernaum, usted no se hubiese imaginado que se había tropezado con Dios encarnado. Porque fenotípicamente Jesús era un judío como cualquier otro. Ahora, por eso mucha gente no entendió, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Porque si nosotros no sabemos quién es el que nos está hablando, si nosotros no sabemos quién es, qué autoridad tiene, quién es Él en esencia, bueno, no le damos la importancia de vida, no le damos la importancia necesaria. Pero lo primero que nosotros tenemos que saber es quién es Jesús. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que Jesús les hace a sus propios discípulos. Y ustedes, después les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí viene la pregunta clave. ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un tipo buena gente? ¿Un filósofo? ¿Un maestro espiritual? ¿Un gurú de las cosas esotéricas? ¿Quién es Jesús para ti? Tenemos que definir eso. Pero mire lo que le voy a decir, mi querido. Jesús siempre exige que nosotros tomemos una decisión. No nos da la opción de que lo podamos evadir. No nos da la opción de que podamos usar una excusa barata o que podamos, ¿verdad?, posponer. No. Jesús siempre quiere que nosotros tomemos una decisión. Y la decisión que Jesús quiere que nosotros tomemos está basada no en lo que Jesús nos puede ofrecer, sino en quién es Él. ¿Qué pasa si tú comienzas a seguir a Jesús por lo que Jesús te puede ofrecer, por lo que Jesús te puede brindar? ¿Sabe qué he descubierto yo? Que la diferencia entre un discípulo y un cristiano es que el cristiano todavía va detrás de Jesús por lo que Jesús le puede dar. Y el discípulo ya superó eso. El discípulo ya no va detrás de Jesús porque Jesús le pueda dar algo. El discípulo ya tiene claro quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Mire, una persona en el primer siglo que creyera en Jesús y se convirtiera en un discípulo, matemáticamente ya estaba muerto. Matemáticamente ya estaba muerto. ¿Sabe por qué? Porque la probabilidad de vida de esa persona estaba acortada.
Era riesgoso seguir a Jesús. Era riesgoso seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo era una religión perseguida, porque Jesús era un tipo, había sido crucificado como un sedicioso, porque ni siquiera los judíos querían al cristianismo, a los primeros creyentes. Es decir, todo el mundo lo tenían echado encima. Los judíos, los romanos, donde quiera que los cristianos iban, eran de alguna manera rechazados, se convirtieron en gente paria, se convirtieron en gente que no valían nada. Bueno, entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Qué era lo que Jesús les ofrecía? Jesús nunca les ofreció nada. Jesús nunca les ofreció nada. El discípulo sigue a Jesús por lo que Jesús es, no por lo que Jesús haya ofrecido. ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué lo sigues? Mire, la Biblia dice que seguir a Jesús es meternos en el camino estrecho, pero el camino estrecho es el camino de las incomodidades, de los sinsabores, es el camino de las presiones, de las dificultades. El camino ancho no, el camino ancho dice Jesús que es el camino de lo cómodo, de lo agradable, de lo chévere. Bueno, entonces, caramba, esto está complicado, ¿no? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa que Jesús sea mi maestro, mi Señor, mi autoridad, mi prioridad? ¿Qué significa eso? Si yo no tengo claro eso, mi querido, si yo no tengo claro eso, comenzamos a construir la vida de fe en el lugar equivocado. Y por eso mucha gente se disoluciona, mucha gente claudica, mucha gente dice, pero esto no era lo que yo quería, porque yo quería que Jesús me iba a dar esto y esto. Y como Jesús no te lo va a dar, no te lo dio, entonces la gente dice, esto era mentira. No. La motivación. Nosotros tenemos que revisar cuál es mi motivación para seguir a Jesús. ¿Cuál es mi verdadera motivación? ¿Qué es lo que hace que yo esté dispuesto a dar incluso mi vida por Él? ¿Sabe qué? La diferencia entre el cristiano y el discípulo es que el discípulo sigue a Jesús porque es lo correcto. El discípulo sigue a Jesús porque ha descubierto que Jesús es la verdad. Aunque esa verdad me lleve a perder mi vida, es mejor ir detrás de la verdad que ir detrás de la mentira. Fíjese, si seguir a Jesús es seguir a la verdad, entonces no importa cuáles sean las consecuencias, porque seguir a la verdad es lo correcto. Es meterme en el camino estrecho. Es vivir en la incomodidad, es vivir en el desazón, es vivir en la... Pero ¿sabes qué? Es mejor eso, es mejor tener una vida en función de la verdad que una vida en función de la mentira. Esa es la gran diferencia entre ser solamente un cristiano y ser un discípulo. Un discípulo sabe por qué está siguiendo a Jesús. Ahora, ¿sabe para qué sirve eso en concreto? Nadie te va a desanimar. Nadie te va a desanimar porque sabes que tú no tienes un montón de castillos construidos en el aire. Que Jesús, Él es la verdad. No es San Nicolás. No es, ¿cómo se llama? Santa Claus. Santi Claus, como dicen los cubanos. No es Santi Claus. Jesús no es Santi Claus. O sea, Él no tiene que darte regalo. Él no existe para darte regalos. Mire, Dios nos da todo eso porque Él es Padre. Porque Él es Padre, porque Él creó una relación con nosotros. Pero si nosotros vamos detrás de Él para que nos dé algo, estamos mal, estamos equivocados. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque lo que ya Él nos dio, ya lo que Él nos dio, es más de lo que podíamos haber esperado. La gracia de Dios en la cruz, que Dios se haya
se haya acordado de mí, me haya extendido la salvación. Ya, ¿qué más? O sea, si Dios no me da más nada, solamente me salva, solamente me libra del infierno, del lago de fuego que arde con azufre. Si solamente eso hiciera Dios conmigo, ya estaría haciendo más de lo que yo pudiera esperar. Pero mire, si usted no es un discípulo, siempre va a estar con un reconcomio, con una insatisfacción, siempre va a estar buscando más y deseando más, y todo lo que hay es una codicia, una expectativa de que Dios tiene que... Y ¿sabe qué? Comenzamos a culpar a Dios porque no tengo lo que... Espérate, eso no está en el Evangelio. Al contrario, Jesús les dice, mira, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Jesús era un pobre. Jesús era tan pobre cuando se hizo hombre que la expresión no tengo dónde recostar la cabeza significa no tengo ni almohada. No tengo dónde dormir. ¿Y sabe por qué Jesús se presenta así en la historia humana? Porque imagínense, cuando Jesús, la primera vez que Jesús multiplica los peces, los panes, la gente comenzó a seguirlo para que Jesús siguiera repitiendo el milagro todos los días y les diera desayuno, almuerzo y cena para el resto de la vida. Y Jesús les dijo, no, así no quiero que me sigan. Y los despachó, los devolvió para su casa. Esta es la pregunta que les hago. Si Jesús no te diera más nada que la salvación eterna, ¿estarías dispuesto a seguirlo? Aún así estarías dispuesto a ir detrás de Él. Esa es la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Esa es la diferencia entre un cristiano y un discípulo. El discípulo tiene sus ojos puestos en Jesús. El discípulo tiene una relación con Jesús. El discípulo sabe que Jesús es la verdad. El discípulo sabe que Jesús es la autoridad. El discípulo sabe que Jesús es Dios eterno. El discípulo sabe que Jesús es el que hizo los cielos y la tierra. El discípulo no necesita ninguna otra motivación. El problema es que el cristiano tiene que estar inflándole el globo todos los domingos. Él tiene que estar diciéndole esto, Dios te va a dar no sé qué cosa, y Dios te va a dar esto. Y tienes que estar continuamente motivándolo. Tienes que darle incentivos para que siga viniendo. Tienes que darle alguna cosa para que... El discípulo no tienes que darle nada. Porque el discípulo ya entendió que Jesús es la verdad, que Jesús es el único que me puede llevar a la verdad, que Jesús es el único que puede llevarme a la salvación, que Jesús es el único que puede tener un impacto sobre... Ya el discípulo lo entendió. El otro todavía no. Jesús, mira, Jesús no tiene ningún deseo de meternos en una religión. Jesús no vino a predicar religión. Es un gran error entender que Jesús vino a predicar. Jesús no vino a predicar religión. Si Jesús hubiese venido a predicar una religión, hubiese organizado la cosa diferente. Pero Jesús no vino a eso. Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Y por lo tanto, Él es la autoridad, Él es la verdad. No necesita ofrecernos nada más. Sin embargo, miren, Dios nos da 1000 cosas. Y dice la Escritura, no uses grandes palabras, que Él sabe cuál es tu necesidad. En otras palabras, ¿qué tú crees que Dios no te va a responder tu necesidad? No tienes que hacer un caso. O sea, los abogados tienen que florear la cosa y poner muchos argumentos y hacer un caso para que finalmente el juez les dé a ellos el caso. Tú no tienes que hacer un caso para que Dios te dé algo. Lo que la palabra quiere decir,
no le pongas muchas palabras, no lo estés verseando mucho, porque ya Él conoce cuál es tu necesidad. Todo lo que quiere es que tú dependas en Él, que tú confíes en Él. Tú ni siquiera tienes que pedirle nada. Él es tu Padre. ¿Tú crees que un padre no sabe cuál es la necesidad de un hijo? No, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Jesús. Una vez que tú te unes a Jesús, te enamoras de Jesús, lo sigues porque Él es lo que es. Dios se encarga de todo lo tuyo, ya tú no tienes que preocuparte por nada de eso. Ya eso es segundo. Dios lo que no quiere es que tú andes detrás de Él con la motivación equivocada, es lo que Dios quiere. Dios te quiere librar de tener una motivación secundaria, una motivación ulterior, una motivación escondida en tu corazón. Dios te quiere librar de todo eso. Y no hay una cosa más bella, saber que nosotros no estamos usando a Dios. No lo estamos utilizando para nada. Sino que la relación que Él quiere con nosotros es una relación de agradecimiento, solamente eso. El discípulo sabe por qué va detrás de Jesús, punto. Esa es la primera cosa que hay que aprender en el discipulado. El discípulo sabe por qué va detrás de Jesús. No está confundido, no va porque Jesús va a convertir las piedras en pan, no va confundido porque Jesús no va confundido, o sea, ni siquiera está esperando que Jesús lo salve. ¿Sabe por qué? Pues ya Jesús lo salvó. Ya lo salvó. O sea, no sigue detrás de Jesús para que, bueno, algún día Jesús me va a salvar si me porto bien. No, el discípulo ya sabe que Jesús lo salvó, que eso está garantizado. Sigue detrás de Jesús, es porque está agradecido. La pregunta es, ¿por qué vas detrás de Jesús? ¿Por qué vas detrás de Jesús? Miren, esto es tan importante que nosotros lo pongamos en el lugar correcto. Porque si usted está en la iglesia con la motivación equivocada, usted va a salir lastimado de la iglesia. ¿Sabe por qué va a salir lastimado? Porque yo no te puedo dar lo que tú viniste a buscar aquí. Yo no te lo puedo dar. Yo soy un ser humano como tú, con falencias, con dificultades, con problemas, con luchas, con temores, con complejos. Soy igual que tú. Yo no te puedo dar lo que tú viniste a buscar. Si tú tienes la motivación equivocada, yo no te lo puedo dar. Yo soy un ser humano. Entonces, si no ponemos las cosas donde van, ¿sabe lo que va a pasar? No podemos comenzar a fincar, a fundar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Un discípulo es una persona en la cual Dios comienza a formar su carácter. Pero si tú estás aquí con la motivación equivocada, entonces ¿sabes lo que va a pasar? No va a haber posibilidad de eso. ¿Sabe por qué no va a haber posibilidad de eso? Porque tú tienes tu propia agenda. Y la agenda de Dios no es esa. La agenda de Dios es formar tu carácter. Y si tú tienes tu propia agenda, entonces tú te vas a sentir defraudado. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Jesús les dijo, mira, ¿sabe qué? Así no puede ser. Si ustedes quieren venir detrás de mí, yo tengo que ser la prioridad. Ustedes no están aptos para el reino de los cielos. La única prioridad posible para un discípulo es Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que solo Jesús tiene la última palabra. Tú no puedes superponer tu agenda a la agenda de Jesús. Si tú tienes que ir deja que Jesús dice, los muertos entierren a los muertos. Deja que eso, ya. Tú tienes una prioridad. Tu prioridad es Jesús. Pablo lo dice en 2 Timoteo capítulo 2, dice que el soldado que se alista tiene un compromiso con su superior. Ya no puede decidir, una vez que está alistado en el ejército, Timoteo capítulo 2, Pablo dice, ya no puede envolverse en los negocios de la vida, dice Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios te llamó, ya tú tienes una prioridad. Ya tú tienes alguien que te da órdenes.
Tú le puedes decir, mira, mi general, ¿sabe qué? Yo vengo para acá un momentico, déjeme que me está llamando, tengo que ir a firmar algo. Sorry, si estás en el ejército, estás en el ejército. Es lo que diga el general, no lo que digas tú. Tú no planteas la ecuación viene dada. Nosotros queremos seguir detrás de Jesús, pero que nosotros le digamos a Jesús cómo lo vamos a seguir. Ese es el problema de este texto. Ese es el problema de Lucas 9. El problema de Lucas 9 en esencia es que las tres personas querían venir detrás de Jesús, pero poniendo ellos las condiciones. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? No way, José. No way, José. Wow. ¿Sabe por qué Jesús hace eso? Porque Jesús no es mercancía abollada. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? El evangelio no es mercancía que se quedó abollada, que tenemos que rematarla. No. Él es el rey soberano de la historia. Él es el mero gallo, como dicen los mexicanos. Él es el mero gallo. Él es el que tiene la última palabra. O tú lo haces a su manera, o no estás apto para el reino de los cielos. O lo haces a la manera de Jesús. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Vine a la iglesia, Dios tiene que estar aplaudiendo desde el cielo. Nos sentimos así, porque la religión nos hace sentir así, que nos hemos ganado la sonrisa divina. Mire, mi querido, Él es el rey soberano de la historia. Antes de que nada fuera, Él ya existía y las galaxias están en la palma de su mano. Y usted me viene a decir a mí que Jesús está contento porque tú viniste el domingo a la iglesia. Tenemos que tener una comprensión diferente. O estamos aptos para el reino o no estamos aptos para el reino. O Jesús es la autoridad suprema o no podemos ser discípulos. Tenemos que tener claro quién es Jesús para nosotros. Mire, ¿por qué Jesús no hace lo que nosotros los evangélicos hacemos? Nosotros los evangélicos, cuando queremos que alguien se convierta, le decimos, mira, recibe a Jesús como tu Salvador. Usted nunca en los evangelios va a ver que Jesús dice, recíbanme a mí como el Salvador. Yo estoy aquí para salvarlos. Recíbanme a mí. Hagan la oración de fe. Levanten las manos. ¿Quiénes van a hacer la oración de fe? Cierren los ojos, vamos a hacer la oración. Usted nunca va a ver eso en los evangelios. ¿Por qué? Porque la audiencia de Jesús son judíos. Y los judíos sabían algo que nosotros todavía no hemos caído en cuenta. Es que el Mesías era rey. El Mesías era el rey. Si era el Mesías, es una autoridad. Por eso es que los fariseos no quieren que Jesús sea el Mesías, porque entonces tienen que someterse a Jesús, tienen que aceptar la voluntad de Jesús, tienen que doblegarse ante Jesús. Si Jesús es el Mesías, Él es la autoridad, Él es el rey. Entonces nosotros no hemos entendido. Queremos tener un Mesías, pero no queremos que nos mande. Queremos tener un Salvador, pero que no sea mi Señor, solamente que sea mi Salvador. Porque yo quiero seguir viviendo como yo quiero. Yo quiero seguir tomando mis decisiones como me da la gana. Yo quiero organizar mi vida. ¿Sabes qué? No estás apto para el reino de los cielos. Y yo no voy a vender el evangelio como mercancía barata. No lo voy a rebajar para que todos podamos. No. Él es el rey soberano de la historia humana. Él es el que se levantó de entre los muertos. Buda no se levantó de los muertos, ni Mahoma, ni Zoroastro, ni ninguno de los profetas. Jesús solamente se levantó de los muertos. Él es el único que es la autoridad.
Así que o nos sujetamos a la autoridad o no podemos entrar al reino. Porque Jesús no va a soliviandar, Jesús no va a bajarle el estándar, Jesús no nos va a hacer un puentecito para que... No, nosotros lo hacemos a su manera o no, güey, José. Esto no es mercancía barata que la vamos a poner en clearance para que alguien la compre a menor precio. No, Jesús ofreció su sangre en la cruz. Y si tú quieres ser discípulo, entonces tienes que tenerlo como autoridad a Él. Ya. Tenemos que entender quién es Él. Él no es un iluminado. Él es el Señor de la historia humana. Cuando Jesús aparece en Apocalipsis, por primera vez, los 24 ancianos se tiran al piso. Por primera vez, los 24 ancianos se tiran al piso, se sacan las coronas, las tiran delante del Cordero. Nadie, solamente Él puede desatar los 7 sellos de la historia. Solamente Jesús de Nazaret. Por eso Él es la autoridad, porque no se la compró, no se la sacó en ninguna parte, no votaron por Él la mitad más uno, no. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el eterno, Él es el Logos eterno, Él es el que fundó la tierra sobre sus manos. Él es el que nos vio en el vientre de nuestras madres. Él es el Todopoderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Todavía quiere ser discípulo. Todavía quiere ser discípulo después de todo lo que te dije. Todavía. Qué bueno. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Va a ser tortuoso, ríspido, encrespado. Pero mire, si Él es la verdad, va a valer la pena. Si Él es la verdad y Jesús es la verdad, no importa, va a valer la pena. Va a valer la pena correr los riesgos. Va a valer la pena, porque Jesús es el dueño y Señor de todo. Y cuando nosotros le dedicamos nuestra vida a Él y perdemos nuestra vida por causa de Él, Él nos dice, ¿qué es lo que Jesús nos dice? ¿Se acuerdan? Si ustedes pierden su vida por causa mía, la ganarán. Si ustedes pierden su vida por mi causa, dice Jesús, la van a ganar. La única manera es cuando nosotros estamos dispuestos a abandonarlo todo. Esta gente no estaba dispuesta a abandonar nada. Querían seguir con sus negocios, querían seguir con su vida diaria, querían seguir decidiendo ellos, querían seguir organizando las cosas a su manera, querían ellos ser cristianos, hacer su propia versión de la vida cristiana. Y Jesús les dijo, no. Tú no puedes hacer tu propia versión del discipulado. Tú no puedes hacer tu propia versión del discipulado. No hay varias versiones, porque solamente hay un maestro, hay un Señor, hay una autoridad, solamente Él. Ya. A Él tenemos que rendirlo todo. A Él, solamente a Él. Así que bueno, si están dispuestos a ir detrás de la verdad, con los riesgos que eso implique, yo voy con ustedes. Yo los acompaño también. Vamos juntos detrás del Señor. Vamos a aprender lo que significa ser un discípulo. Vamos a aprender en este proceso. Vamos a caminar detrás del Maestro. Y que Él haga su obra sobre nuestras vidas. Que Él nos transforme como Él quiere. Que Él haga su voluntad perfecta sobre nosotros. Nos ponemos en pie. Papá,
Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des de tu gracia, porque por nosotros mismos no podemos seguirte. Por nosotros mismos, Señor, no tenemos la fuerza de voluntad, pero tú nos alientas con tu espíritu. Tú soplas en nosotros por tu espíritu. Tú nos señalas el camino. Tú nos llevas a seguir a nuestro Señor Jesús. Padre, fortalécenos en esta ruta que hemos decidido seguir. Queremos ir detrás de nuestro Señor sin otra motivación que Él mismo. Él es nuestra motivación. Su amor, su amistad, su compañía, su autoridad. Él es nuestra motivación. Él es la verdad y vale la pena vivir por esa verdad. Danos la fuerza, Señor, cuando emprendemos esta travesía detrás del Cordero de Dios, detrás de Jesús de Nazaret. Danos la fuerza. Yo te lo pido, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un abrazo fuerte a su hermano allí y le dice: yo quiero ser un discípulo de Jesús? Yo quiero ser un discípulo de Jesús.